Mi esposa regresó de vacaciones embarazada de otro y me dio un ultimátum. No esperaba que yo ya tuviera un plan legal. Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Empecemos con la historia de hoy. Recuerdo el momento exacto en que las cosas se rompieron. Estábamos sentados en un restaurante tranquilo, en el centro de la ciudad. Luces tenues, música suave, el tipo de lugar que a Mira le gustaba. Porque hacía que todo pareciera importante. Ella lo había elegido, y dijo que necesitábamos tener una conversación seria. Debía haberlo sabido. Ella no tocó su comida, simplemente se quedó sentada allí, con los dedos aferrados a su copa. Como si se estuviera agarrando a algo. Matthew, dijo ella, tranquila, firme, estoy embarazada. Me recosté en mi silla. De acuerdo. Ella me miró, como si esperara una reacción mayor. Pánico, tal vez. En lugar de eso, simplemente esperé. No es tuyo. Eso me golpeó. No me moví de inmediato, solo me quedé mirándola. Dejé que el silencio se instalara allí, el tiempo suficiente, para hacerla sentir incómoda. Vuelve a decir eso, le dije. Ella exhaló lentamente. Conocí a alguien en el viaje. Su nombre es Adrián. No fue planeado. Pero sucedió. Y voy a tener al bebé. Ella llevaba de regreso de ese viaje alrededor de un mes, cuando organizó esta cena. No le di mucha importancia en ese momento. Debí haberlo hecho. Asentí una vez, como si estuviera procesando números. Fuiste de vacaciones, le dije, con voz firme, te acostaste con otro hombre, te embarazaste. Y volviste para decírmelo durante la cena. Es más complicado que eso. No, la interrumpí. En realidad, es muy simple. Ella se enderezó en su asiento. No había vergüenza en su rostro. Eso fue lo que más destacó. Había un plan. No te traje aquí para discutir, dijo. Te traje aquí, porque necesitamos decidir, qué es lo que va a pasar ahora. Casi sonrió. Adelante, le dije. Dime lo que ya has decidido. Ella no lo dudó. Seguimos casados, dijo. Criamos al niño juntos. Seguimos adelante. Dejé que eso asimilara por un segundo. ¿Y si no lo hago? Fue entonces, cuando su tono cambió. Solo un poco, más afilado. Entonces nos divorciamos, dijo. Y me llevo la mitad de todo. La casa, tu negocio, las cuentas. Ya lo he investigado. Ahí estaba. No había emoción, ni arrepentimiento. Ventaja. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y la miré directamente a los ojos. Entraste aquí, pensando que tenías el control, le dije en voz baja. Como si me estuvieras dando opciones. Lo estoy haciendo. Negué con la cabeza una vez. No, le dije. No lo estás haciendo. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Le sostuve la mirada, tranquilo, firme. Significa que cometiste un error, y ahora, estás a punto de cometer otro. Ella me miró fijamente, intentando descifrar si yo estaba faroleando. No lo estaba. ¿Crees que esas son mis únicas opciones?, le pregunté. Ella no respondió. Me recosté de nuevo, alcancé mi copa, y di un sorbo lento. Entonces, no me conoces en lo absoluto. A Mira no le gustaba el silencio. Yo había aprendido eso, hace años. Ella lo llenaba, cuando sentía que las cosas se le escapaban. Estás reaccionando de manera emocional, dijo ella, cruzándose de brazos. Eso no nos va a ayudar, a ninguno de los dos. Solté un pequeño suspiro, por la nariz. ¿De manera emocional? Sí. Te lo estás tomando como algo personal. En lugar de pensar en el panorama general. Me incliné hacia adelante de nuevo,
más despacio esta vez. Llevas en tu vientre al hijo de otro hombre, le dije. Y me estás diciendo que no me lo tome como algo personal. Ella no se inmutó. Ese era el problema. Te estoy diciendo que seas inteligente, respondió ella. Esto no tiene por qué destruirlo todo. Tú, ya hiciste eso. Un camarero se acercó, con una sonrisa incómoda en su rostro, sintiendo claramente la tensión. ¿Todo bien por aquí? No lo miré. Sí. Tráigame la cuenta, por favor. Acaban de traernos la comida, dijo Mira. Yo ya terminé, respondí. El camarero asintió rápidamente, y se fue. Mira se inclinó hacia mí, bajando la voz. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. No, dije con calma. Tú estás intentando hacerlo fácil para ti misma. Su mandíbula se tensó. Hablé con un abogado, antes de regresar, dijo. Quería entender mi posición. Por supuesto que lo hiciste. Tengo derecho a la mitad, Matthew. Eso no es una amenaza. Es la realidad. Asentí lentamente. Así que, todo este asunto, la cena, el discurso, era solo para que me entregaras tus condiciones. Te estoy ofreciendo una solución. Me estás ofreciendo una factura, le dije. Por tus decisiones. Su expresión se endureció. Si te alejas de esto, vas a perder más de lo que crees. Le sostuve la mirada. Ponme a prueba. Por primera vez, algo parpadeó en sus ojos. No era miedo, sino incertidumbre. Has construido una buena vida, dijo ella. Una casa, un negocio, estabilidad. ¿De verdad quieres arriesgar todo eso, por orgullo? Casi me río, pero no lo hice. Esto no es orgullo, le dije. Esto, es respeto por mí mismo. Llegó la cuenta. La tomé sin mirar el total, y deslicé mi tarjeta. Mira me observaba con atención ahora. La confianza con la que había entrado, ya no era tan sólida. No estás pensando con claridad, dijo. No, le respondí, mientras me ponía de pie. Estoy pensando con mucha claridad. Me puse la chaqueta, y luego, la miré desde arriba. Viniste aquí con un plan, le dije. Pensaste que me tenías acorralado. Y así es. Negué con la cabeza una vez. Me tenías, le dije. ¿En tiempo pasado? Ahora se puso de pie, con la voz más cortante. Si te vas de aquí, Matthew, estás eligiendo el camino difícil. Hice una pausa, lo suficientemente larga. Luego la miré, firme y directo. Ya no existe un camino fácil. Tú te encargaste de eso. Me di la vuelta, y caminé hacia la salida. Detrás de mí, la escuché decir mi nombre una vez. No me detuve. Para cuando salí, a respirar el aire de la noche, ya sabía dos cosas. No iba a criar a ese niño, y no iba a perder lo que había construido. Lo que significaba, una sola cosa. Necesitaba saber exactamente a qué me estaba enfrentando. No fui a casa, justo después del restaurante. Conduje por la ciudad, hasta la casa de mi hermano, Daniel. Él abrió la puerta, me echó una mirada al rostro, y se hizo a un lado, sin hacer preguntas. A la cocina, me dijo. Parece que necesitas un trago. No bebí, al menos no esa noche. En lugar de eso, me senté a su mesa, con las manos apoyadas sobre la madera. Mira, está embarazada, le dije. Daniel esbozó una pequeña sonrisa. Felicidades, hermano. No es mío. Eso captó su atención. Le conté todo. Las vacaciones, el hombre llamado Adrián, la cena, el ultimátum. Lo mantuve limpio, sin emociones, solo los hechos. Cuando terminé, Daniel se recostó en su silla. ¿Ya habló con un abogado? Sí.
Soltó un silbido bajo. Entonces, esto no fue un error. Esto fue planeado. Lo sé. Se frotó la mandíbula. Tienes que tener cuidado. Si ella está preparando todo esto, está pensando a largo plazo. Yo ya estoy en ese punto. Daniel trabajaba en derecho inmobiliario, no en divorcios, pero lo suficientemente cerca como para entender cómo podían girar las cosas. ¿Puso algo por escrito?, me preguntó. Aún no. Entonces necesitas una ventaja, me dijo. Pruebas. Cualquier cosa que demuestre la intención, no solo la infidelidad. Asentí una vez. Eso confirmaba lo que yo ya estaba pensando. Le pregunté si podía quedarme allí un tiempo. No lo dudó. Por supuesto, dijo. Alrededor de la medianoche, regresé a la casa. Las luces estaban apagadas. Su coche ya no estaba. Adentro, se sentía diferente, no vacío, sino como un escenario. Como si alguien ya hubiera empezado a seguir adelante. Algunos cajones estaban a medio vaciar, faltaba espacio en el armario. Ella había planeado poner distancia. Fui al dormitorio. Su computadora portátil estaba sobre la cómoda, olvidada. Ella siempre reutilizaba contraseñas, cumpleaños, combinaciones simples. Me tomó menos de un minuto. La pantalla se abrió. Los mensajes ya estaban sincronizados. No me desplacé hacia abajo, al principio. Busqué un nombre, Adrián. Docenas de mensajes. Los primeros eran ligeros, y luego, cambiaron de tono. Personales, luego físicos, y luego estratégicos. Ahí es donde se puso interesante. Un mensaje en particular destacó. Él escribió que yo cedería, una vez que me diera cuenta de lo que tenía que perder. Que los hombres como yo, no arriesgan su comodidad. Que yo elegiría el camino fácil. Leí eso 2 veces, y luego, seguí leyendo. Había discusiones sobre los tiempos, sobre cómo decírmelo de manera controlada. Sobre usar el embarazo como chantaje. No era un error. Era un plan. Me reenvié todo a mí mismo. Cuidadosamente. Limpio. Sin dejar rastro. Cerré la computadora. Luego me moví por la casa, y tomé lo que importaba. Documentos, llaves, cualquier cosa importante, que ella pudiera luego torcer o controlar. Sin hacer ruido extra. Sin dudarlo. Me quedé allí parado por un minuto. Pensaron que yo era predecible. Ese fue su primer error. Su segundo error, fue pensar que yo no iba a investigar. Para cuando salí de la casa, ya no estaba haciendo conjeturas. Sabía exactamente a qué me estaba enfrentando. Y ahora, tenía algo que no esperaban. Pruebas. Mira llamó a la mañana siguiente. Dejé que sonara 2 veces, antes de contestar. Tenemos que hablar, dijo. Ya me dijiste todo lo que tenías que decir. Así no. No en un lugar lleno de gente. Esto debe manejarse adecuadamente. Hice una pausa, y luego dije, hoy. A las 6. En la cafetería cerca de mi oficina. Hubo un breve silencio. Bien. Ella ya estaba allí, cuando llegué. Una mesa en la esquina, como si la hubiera elegido a propósito. Esta vez parecía más controlada, más preparada. Me senté frente a ella. Te ves mejor, me dijo. Más calmado. Lo estoy. Ella asintió, como si eso le confirmara algo. He estado pensando, dijo. Ambos reaccionamos mal, anoche. Yo no lo hice. Ella ignoró eso. Hay una manera de arreglar esto. No tenemos por qué destruirlo todo. Metí la mano en el bolsillo, y puse mi teléfono sobre la mesa. Antes de que continúes, le dije, deberías leer algo. Frunció el ceño,
pero lo tomó. Observé su rostro, mientras se desplazaba por la pantalla. Primero confusión, luego reconocimiento. Después, el color se desvaneció de su cara. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó en voz baja. De tu computadora portátil. ¿Revisaste mis? La interrumpí. No hagas eso. No en este momento. Dejó el teléfono lentamente. No es lo que parece. Parece que estaban planeando algo, le dije. Parece que tú y Adrián estaban discutiendo cómo acorralarme. Su voz se tensó. Estábamos intentando resolver las cosas. No, dije. Estabas intentando cómo controlar el resultado. Se inclinó hacia adelante. Lo estás tergiversando. Lo estoy leyendo. Silencio. Toqué la pantalla del teléfono, una vez. Él cree que yo cedería. Que elegiría la comodidad, por encima de mis principios. Mira no respondió. Eso es lo que tú también pensaste, ¿verdad?, le pregunté. Pensé que sería razonable. Asentí lentamente. ¿Esa es tu versión de ser razonable? Criar al hijo de otro hombre. Y darte las gracias por la oportunidad. Sus ojos brillaron. Estás haciendo que suene peor de lo que es. Te estás escondiendo detrás de las palabras. Ella respiró hondo y cambió de tono. Matthew, cometí un error. Pero la situación es real ahora. Hay un niño de por medio. Ese niño tiene un padre, le dije. Y no soy yo. Eres mi esposo. No por mucho tiempo. Eso le golpeó más fuerte esta vez. ¿Tirarías todo por la borda?, preguntó. Tú, ya lo hiciste. Miró hacia abajo por un momento, y luego volvió a mirarme. Todavía podemos arreglar esto. Negué con la cabeza una vez. Tú no quieres arreglar nada, le dije. Tú quieres estabilidad. Quieres que otra persona cargue con las consecuencias. Eso no es justo. Es exacto. Su voz bajó. Entonces, ¿eso es todo? Simplemente te vas a alejar. No, le dije. Sigo adelante. Sin ti. Me puse de pie. Esto ahora termina de una sola forma, añadí, en la corte. Matthew. No me detuve. Detrás de mí, la escuché decir mi nombre otra vez. Seguí caminando. Esta vez, no estaba reaccionando. Me estaba moviendo. Ella pensó que esta era solo otra conversación, algo para decir lo que pensaba. Intentar controlar el resultado, y tal vez cambiar las cosas a su favor. Lo que no sabía, es que yo había grabado toda la conversación, en un segundo teléfono. Que llevaba en mi bolsillo. 2 días después, me enteré de que Mira no se había quedado cruzada de brazos. Había estado trabajando en su propia versión de la historia. Todo empezó con una llamada de Eric Lawson. Un contratista con el que yo había trabajado durante años. Hola, dijo con cuidado, ¿todo bien por casa? ¿Por qué? Dudó un momento. Escuché que Mira y tú estaban teniendo problemas, que las cosas se pusieron tensas. ¿Tensas en qué sentido? Otra pausa. Le ha estado diciendo a la gente que has estado distante, bebiendo más de la cuenta. Y perdiendo los estribos. No reaccioné de inmediato. ¿Quién te dijo eso?, le pregunté. Su amiga, Olivia. Es algo que anda circulando. Por supuesto que sí. Terminé la llamada, me quedé sentado por 1 minuto, y luego tomé mis llaves. Olivia Carter vivía a 10 minutos de ahí. Toqué la puerta una vez. Abrió a medias, me vio, y se quedó helada. Matthew. No esperaba. Lo sé, le dije. Por eso estoy aquí. Salió al exterior, cerrando la puerta detrás de ella.
Este no es un buen momento. Para mí, sí lo es. Se cruzó de brazos, a la defensiva. He estado escuchando cosas, le dije, sobre mí, y sobre mi matrimonio. Ella no respondió. Así que, seré breve, continué. Mira, me engañó. Regresó embarazada. Luego, intentó presionarme para que criara al niño. Olivia negó levemente con la cabeza. Eso no fue lo que ella me dijo. Lo sé. Ella dijo, que tú la habías alejado, que se sintió sola durante meses. ¿Y eso justifica esto? Yo no dije eso. Pero lo repetiste. Ahora se veía incómoda. Solo estaba apoyando a mi amiga. Difundiendo una versión de los hechos, que no es cierta. Estaba herida. Yo también lo estaba, dije. La diferencia es, que yo no mentí al respecto. Eso le afectó. Di un paso más cerca. No agresivo, solo directo. Escúchame con atención, le dije. Esto va a ir a la corte. Todo saldrá a la luz. Mensajes, cronologías, absolutamente todo. La expresión de Olivia cambió. Y cuando eso pase, continué, cualquiera que haya ayudado a impulsar una historia falsa. Se verá exactamente como lo que es. Eso suena a amenaza. No lo es, le dije. Es claridad. Ella no respondió. Me di la vuelta para irme, y luego me detuve. Una cosa más, añadí. Arregla lo que has estado diciendo, o no lo hagas. De cualquier manera. La verdad va a salir a la luz. Esa tarde, hice varias llamadas. Clientes, proveedores, personas que importaban. No discutí. No di explicaciones dando rodeos. Solo les di los hechos. Mira y yo nos estamos divorciando. Tuvo una aventura. Y volvió embarazada. Cualquier otra cosa que hayan escuchado, no es cierta. Algunos se sorprendieron. Otros se quedaron callados. Unos pocos se disculparon. No importaba. Lo que importaba, era tener el control. Al final de la noche, la historia ya no era de un solo lado. Y mira, ya no era la única que hablaba. Me reuní con un abogado, a la mañana siguiente. Su nombre era Harold Cole. A mediados de sus 50, de mirada aguda, y no perdía el tiempo en charlas triviales. Exactamente lo que necesitaba. Empieza desde el principio, me dijo. Y así lo hice. Claro, directo, y sin emociones. Cuando terminé, le entregué los mensajes impresos. Leyó en silencio durante unos minutos, y luego se recostó. Esto ayuda, me dijo. Ayuda mucho. ¿Qué tan grave es para ella?, le pregunté. Harold cruzó las manos. Cometió un error crítico. Ella vinculó el embarazo con la presión financiera. Eso abre la puerta a argumentos de coerción. ¿Y qué hay de los bienes? Si manejamos esto bien, me dijo, ella podría perder su derecho sobre una porción significativa. Posiblemente más. Asentí una vez. Bien. Me miró detenidamente. La mayoría de las personas intentan resolver estas cosas en silencio. Yo no soy la mayoría de las personas. Ya veo. Dio unos golpecitos a los papeles. Presentaremos la demanda de inmediato. Divorcio, protección de bienes. Y una impugnación formal de paternidad. También, vamos a documentar todo a partir de ahora. Ya lo estoy haciendo. Bien, dijo. Porque esto no se va a quedar en silencio. No quiero que lo haga. Presentamos los papeles esa misma tarde. A la mañana siguiente, Mira había sido notificada. Ella llamó. No contesté. Luego, llegó un mensaje.
Dijo que yo estaba exagerando, que estaba convirtiendo esto en algo más grande de lo necesario. No respondí. Una hora después, Harold me llamó. Su abogado se comunicó con nosotros, dijo. Eso fue rápido. Están intentando contener la situación. ¿Cuál es la oferta? Ella renuncia a la casa, al negocio, y a la mayor parte de las cuentas. Una ruptura limpia. Me quedé callado por un segundo. Es una oferta generosa, añadió. En papel. En papel, repetí. Quieren un acuerdo de confidencialidad. 0 detalles públicos, y 0 peleas en la corte. Me recosté en mi silla. Así que, esa era su jugada. Control de daños. Ella mantiene su imagen, le dije. Y evita ser expuesta. Exactamente. Y yo conservo lo que ya construí. Harold no respondió. No necesitaba hacerlo. Pensé en la semana anterior. La cena, el ultimátum, los rumores, la trampa. No, dije. Harold hizo una pausa. ¿Estás seguro? No me interesa una salida discreta. Me interesa una salida correcta. Esto se va a poner feo. Ya lo está. Exhaló lentamente. De acuerdo. Entonces seguiremos adelante. Esa noche, me quedé hasta tarde en la oficina, revisando todo de nuevo. Mensajes, notas, la cronología. 0 cabos sueltos, y 0 conjeturas. Mira pensó, que esto terminaría rápidamente. Pensó, que la presión me haría ceder. Ahora estaba intentando retirarse. Demasiado tarde. Si esto llegaba a los tribunales, no se trataría solo de un divorcio. Se trataría de lo que ella había intentado hacer. Y yo me iba a encargar, de que así fuera. La sala del tribunal, era más pequeña de lo que esperaba. Silenciosa, controlada, sin dramas, hasta que las personas lo traen consigo. Mira ya estaba allí cuando entré, sentada junto a su abogado, Ion Reeves. Parecía tranquila por fuera, pero sus ojos no paraban de moverse, inestables. Harold entró conmigo, dejó su maletín en la mesa, y me dijo, déjame encargarme a mí. Lo haré, le respondí. La audiencia empezó sin contratiempos. Confirmaciones básicas, nombres, detalles de la demanda. Luego, Harold se puso de pie. Su señoría, demostraremos que la señora Mira Grantley participó en un patrón deliberado de engaño. Seguido de un intento de aplicar presión financiera, vinculada directamente a un embarazo que no es de mi cliente. Sin exageraciones, solo los hechos. Reeves objetó. Algo leve, y predecible. La jueza le permitió continuar. Harold lo expuso todo, paso a paso. El viaje, la línea de tiempo. Luego presentó los mensajes, impresos, resaltados, y claros. La jueza los leyó lentamente. Señora Grantley, dijo ella, levantando la vista. ¿Son auténticos estos mensajes? Mira dudó. Su abogado se inclinó hacia ella, y le susurró algo. Sí, dijo finalmente. Y en el momento de estos mensajes, continuó la jueza, usted estaba al tanto. ¿De que el niño no era de su esposo? Sí. Harold dio un paso hacia adelante. Su señoría, también tenemos una conversación grabada. En la que la señora Grantley presenta un ultimátum, permanecer casados y criar al niño. O enfrentar consecuencias financieras, a través del divorcio. La jueza miró a Reeves. Él no se opuso. La grabación se reprodujo. La voz de Mira llenó la sala, tranquila, controlada, clara. No había lugar a malentendidos. Cuando terminó, la sala se quedó en silencio. La jueza no parecía impresionada. Señora Grantley, dijo ella, niega haber hecho esa declaración. No. Niega que la declaración vinculaba una pérdida financiera.
a la negativa de su marido de aceptar la paternidad. Mira tragó saliva. No. Eso fue todo. Ya no quedaban más ángulos de escape. Reeves intentó replantear la situación, dijo que ella estaba siendo emocional. Y que estaba intentando preservar la estabilidad. La jueza lo cortó de raíz. No se trata de emociones, dijo. Se trata de conducta. Revisó sus notas por un minuto, y luego levantó la vista. Basándome en las pruebas presentadas, encuentro que la señora Grantley incurrió en una conducta engañosa, e intentó aplicar presión financiera, vinculada a falsas expectativas de paternidad. Mira cerró los ojos. La jueza continuó. Esto impacta de manera significativa su derecho sobre los bienes conyugales. No se apresuró. Cada palabra tuvo peso. La propiedad principal del negocio y de la residencia permanecerá con el señor Matthew Grantley. La división de los bienes reflejará la conducta de la señora Grantley, en consecuencia. Limpio, directo y definitivo. Afuera de la sala del tribunal, Mira me alcanzó. No tenías por qué hacer esto, me dijo. Me detuve. Sí, le respondí. Tenía que hacerlo. Podrías haber terminado esto, en silencio. Tú deberías haberlo empezado, con honestidad. Su mandíbula se tensó. ¿Has empeorado esto, para los dos? La miré por un segundo. No, le dije. Lo he terminado, de manera correcta. Me di la vuelta, y bajé las escaleras. No miré atrás. Ya no quedaba nada que ver. No me fui a casa de inmediato. Conduje más allá del tribunal, lejos de todo el ruido, hasta que llegué a una pequeña cafetería. A las afueras de la ciudad. Nada especial. El mismo tipo de lugar, por el que Mira y yo solíamos pasar, sin prestar atención. Me senté en una mesa, junto a la ventana, y pedí un café, negro. Mientras esperaba, miré alrededor del lugar. Mesas sencillas, conversaciones tranquilas, sin ninguna tensión en el aire. Solo personas comiendo, hablando, viviendo. Normal. Se sentía distante. La camarera dejó el café. Asentí una vez. Luego saqué mi teléfono. Había un par de mensajes en espera. Algunos de personas reaccionando al caso, otros de clientes, verificando si todo estaba estable. Uno de ellos resaltaba. Número desconocido. Arruinaste mi vida. ¿Valió la pena? Lo leí una vez, y luego otra. No necesité adivinar de quién era. Respondí escribiendo lentamente. Tú lo hiciste sola. Yo solo lo hice oficial. Lo envié. Bloqueé el número. Dejé el teléfono en la mesa. Sin emociones. Sin satisfacción. Simplemente, el cierre. Unos minutos después, mi hermano Daniel llamó. ¿Estás bien?, me preguntó. Estoy bien. Hubo una pausa. Suenas como si lo estuvieras. Lo estoy. Exhaló. La gente ya está hablando. Sobre el caso. Sobre todo. Déjalos. ¿No te importa? Me importan los hechos, le dije. No el ruido. No discutió. Me conocía lo suficientemente bien. De acuerdo, dijo. Solo, no dejes que esto te cambie. No lo hará. Pero yo ya sabía que algo había cambiado. No yo, sino la forma en que veía las cosas. Después de terminar el café, me quedé en la mesa, unos minutos más. Pensé en cómo empezó todo. Esa mesa en la cena. Su voz tranquila. La forma en que pensó, que ya había escrito el final. Me dio dos opciones. Aceptar lo que ella había construido, o perder todo lo que yo construí. Pero pasó por alto
algo importante. Yo nunca jugaba, bajo elecciones forzadas. Cuando salí de la cafetería, el aire afuera se sentía diferente. Más ligero. No porque algo se hubiera arreglado, sino porque ya no se ocultaba nada. La verdad, ya había hecho su trabajo. Me subí al coche, y me quedé allí sentado, por un momento. Con el motor apagado. Las manos en el volante. Sin prisa. Sin presión. Solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo. No sentí que estaba reaccionando a las decisiones de otra persona. Sentí que volvía a tomar mis propias decisiones. Encendí el auto, y conduje a casa. Mi casa, no la nuestra, la mía. Las cosas con ella no explotaron en un solo momento. Se fueron desmoronando. El hombre del viaje no se quedó en el panorama de la forma en que ella esperaba. Él dio un paso atrás, tan pronto como la realidad golpeó. Y mostró lo que realmente era la situación. Sin compromiso, sin futuro, solo distancia. Ella siguió adelante con el embarazo. Alrededor de 8 meses después, dio a luz sola. Con los abogados aún manejando lo que quedaba entre nosotros. Para cuando todo finalizó, no quedaba nada de emoción en el asunto. Solo firmas y límites. Nunca volví a saber de ella después de eso. La vida volvió a la normalidad, tranquila, simple. Me mantuve enfocado en el trabajo, en mis rutinas. En las cosas que realmente tenían peso en mi vida. Ella quería que yo criara a un hijo que no era mío, que construyera una vida sobre algo que yo no había elegido. Decidí no hacerlo, y nunca miré hacia atrás. Gracias por ver este vídeo.